El primer tema que vamos a ver hoy, vamos a ver dos presentaciones. El primer tema se refiere a la respuesta o el comportamiento de distintos materiales en la naturaleza bajo la presencia de campos magnéticos estáticos. En particular veremos la definición de materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Solo decir, a este nivel introductorio vamos a discutir propiedades generales. La explicación más profunda de cada una de estas partes la verá en cursos más adelantados en mecánica cuántica y ciencia de materiales, pero mi propósito es presentarles un panorama general. Entonces, este es el contenido de esta primera parte, breve, que es la clasificación de materiales según su comportamiento. ¿De dónde viene esto? Vamos a revisar a nivel microscópico de manera sencilla y con un modelo clásico de dónde se puede explicar la respuesta magnética a distintos materiales. Vamos a revisar un concepto importante que es la susceptibilidad magnética. Es una propiedad que nos va a permitir, eh, disculpen, estoy contra Carolina, nos va a permitir explicar bastantes cosas. Entonces, este es el contenido de la plática. Y empecemos pues por fenomenología. Siempre quiero empezar con cosas que ustedes puedan ver y que acabando la plática pueden ir y buscar verificarlo de manera experimental. Entonces, de manera cotidiana, sabemos que, por ejemplo, ustedes han visto que un desarmador atrae imanes. Sin embargo, ustedes acercan un imán a una lata de aluminio, una coca, verán que no le hace gran cosa. E incluso hay materiales, como vamos a ver un poquito más adelante, que no solo no son atraídos por el campo magnético, sino que son repelidos por el campo magnético. Estos efectos son materiales diamagnéticos y los efectos son menos conocidos, pero vamos a ver un ejemplo relativamente divertido de esto más adelante. Entonces, esta primera parte es para ilustrarles que el magnetismo está alrededor de todos ustedes. El disco duro de las computadoras usa materiales ferromagnéticos y este tipo de cosas pueden verificar de manera experimental. En el futuro, bueno, lo que sigue vamos a revisar los conceptos que están atrás de estos fenómenos. ¿De dónde viene esta respuesta a los materiales a campos externos? Tenemos que movernos un poquito a clases anteriores y recordar una definición importante, ¿verdad? Definimos hace algunas clases el momento magnético como el producto de la corriente que circula en un loop, en un lazo de corriente multiplicado por el área, ¿verdad? De esta figura que estamos dibujando aquí. Y esto surgió, si lo recuerdan, en el contexto del torque magnético. Entonces, esta es la definición del momento magnético. Y en un modelo muy simple, esto es realmente simple, los átomos pueden visualizarse, esto es incorrecto, pero lo vamos a manejar así en esta clase, como un electrón circulando un protón, y este electrón puede visualizarse como una corriente, ¿verdad? Que es Q por la frecuencia, y este electrón circunscribe una área, esto es a nivel atómico, ¿verdad? Y lo que quiero decirles aquí con esto es que algunos materiales o a nivel atómico podemos representarlos como pequeños momentos magnéticos a nivel atómico. Ahí empiezan las cosas. Vamos a ver de qué orden de magnitud es esto. Es importante. Lo contrario es un concepto muy general. El momento magnético de átomos, por ejemplo, del hidrógeno, es del orden de 10 a la menos 24 amperes por metro cuadrado, ¿no? Un momento muy chiquitito individualmente. Y vamos a ver una cosa interesante en esta tabla. El momento del hidrógeno es de cerca de 9.27. El helio no tiene momento magnético, ¿verdad? El litio, el oxígeno, el sodio, el azufre tienen momentos magnéticos del orden de entre 9 y 13. Son muy parecidos, ¿verdad? Eh, es sorprendente, les invito a que revisen esto en Feynman. Este modelito sencillo y clásico que se hace da resultados bastante aproximados a los que se obtienen empleando el formalismo de momento angular
cuantizado en mecánica cuántica, y en algunos casos de acero. Entonces vamos a tratar de entender que ¿de dónde viene esto? Ahora, ¿por qué hay efectos macroscópicos de materiales? Siendo tan pequeñito el momento magnético dipolar individual, hay que recordar, lo hemos visto en varias partes, que la materia se compone de una cantidad brutal de átomos, ¿verdad? Entonces ustedes tienen un momento magnético pequeñito, pero hay 10 a la 26 átomos por centímetro cúbico, más o menos, en un pedazo de materia dado. Entonces, ese es un primer acercamiento al tema y vamos directo al grano. Existen materiales llamados ferromagnéticos en los cuales estos momentos magnéticos, que en este punto, en esta gráfica, represento como pequeñas flechitas, ¿verdad? Que representan el momento magnético, que es corriente por área. Recordamos que el área tiene asociado un pequeño vector, que es el vector normal. Tienen ya per se, de manera fija, una alineación dada. Si se aplica un campo magnético, que se refleja en esta imagen por medio de líneas rectas, estos dipolos se orientan aún más, ¿verdad? El eventual o el desorden intrínseco que puede haber aquí dentro de un material proviene del movimiento térmico, ¿verdad? Esto ocurre en materiales ferromagnéticos. Ellos de por sí tienen ya alineación, haya o no haya campo. En el campo de materiales paramagnéticos eso no ocurre. Tienen una orientación aleatoria de sus dominios magnéticos, de sus momentos magnéticos. Solo cuando se les aplica un campo magnético se alinean. Y curiosamente los materiales diamagnéticos, ahorita ya vimos uno, ¿verdad? El helio, el agua también es diamagnético, no presentan ninguna orientación preferencial y cuando se les aplica un campo magnético, como vamos a ver en la segunda parte de esta plática, que es la ley de Lenz, generan unas corrientes que son contrarias y que se oponen al campo magnético aplicado. Entonces, en esta figura les presento las tres maneras, las tres formas en las que los materiales pueden responder a los campos magnéticos. Y de estos, el más difícil de explicar es este. Los dominios ferromagnéticos, la explicación de por qué existen dominios ferromagnéticos, los modelos de transiciones de fase, modelo de Ising, en verdad son complejos. Vamos a esbozar de manera muy sencilla qué ocurre con estos. Estos dos son un poquito más tratables con la física que conocemos y nos vamos a enfocar un poquito más a ellos. Entonces aquí hay una síntesis, materiales ferromagnéticos. En estos materiales existen cosas que se llaman dominios magnéticos, que tienen una orientación colectiva de dipolos magnéticos fijos. Perdón, estoy hablando de ferromagnéticos aquí. En paramagnéticos hay una fracción de dipolos alineada con el campo, pero en general predomina la aleatoriedad inducida por el movimiento térmico. En el caso de los materiales diamagnéticos, sus dominios o sus átomos individuales no presentan un dipolo magnético intrínseco, y cuando se les aplica un campo, cuando hay una variación de campo magnético, se induce una corriente temporal que se conoce como, o obedece una ley que se llama la ley de Lenz, que vamos a revisar un poquito más adelante, y esto hace que el campo que se genere sea opuesto al que se produce. La suma de ambos da como resultado un efecto neto de reducción de campo magnético. Entonces son los tres materiales. A este nivel de curso introductorio es importante que sepan que existen y sepan distinguir sus propiedades. La explicación física estricta de dónde vienen estos fenómenos corresponde a cursos más avanzados. Pero vamos a ver un esbozo aquí para que se lleven una idea fenomenológica, al menos correcta, para cursos avanzados. Entonces, vamos a empezar con materiales paramagnéticos. Vamos a suponer que nuestro material tiene una forma cilíndrica, como esta barrita gris que muestro aquí. Y a esta barrita se le envuelve con una solenoide, ¿verdad? Una serie de alambritos a los cuales les podemos pasar una corriente y por lo tanto generar un campo magnético B. Entonces, el campo magnético, como vimos en la definición de Torca, si recuerdan hace un par de clases antes de vacaciones, definimos la torca de un lazo de corriente que tiene un dipolo magnético mu
como este producto cruz entre el campo magnético que se aplica y el momento dipolar, ¿verdad? Es la torca magnética. Entonces, cuando ustedes aplican un campo magnético, se ejerce una torca, una fuerza, que trata de alinear todos estos dominios hacia una dirección dada bajo la presencia del campo magnético B. Entonces, es esa torca la responsable de alinear las cosas. Y aquí viene una imagen muy sencilla, es una representación sencilla, pero correcta, y cuando vean ustedes matemáticas más avanzadas, ecuaciones de Maxwell en materiales, este tipo de imágenes van a ser correctas. Supongan ustedes que cada dipolo magnético tiene un dominio de corriente así. Si ustedes tienen un conjunto de solenoiditas de este tamaño, es fácil probar, usando cálculo de varias variables, que el resultado neto de sumar las corrientes individuales que se muestran de esta manera en los dominios equivale a una gran corriente global, que es la suma de todas estas pequeñas corrientitas, ¿verdad? Entonces es fácil más o menos intuir por qué. Entre dominio y dominio, esta corriente se cancela con esta y que nos queda la corriente global de este dominio. Se aplica el mismo razonamiento entre este dominio y este dominio. Aquí hay una corriente que se opone a esta, por lo tanto queda la corriente global de todo este dominio, etcétera, ¿verdad? Ustedes pueden aplicar el hecho de que se cancelan las corrientes en celdas adyacentes para llegar a una gran corriente global. Y entonces, si nosotros visualizamos que estos dipolos que han sido alineados por efecto del torque que ejerció el campo magnético sobre ellos, y que su efecto colectivo suma y hace como resultado una gran corriente total, ya sabemos por la ley de Ampère que una corriente genera un campo magnético, ¿verdad? Entonces, el efecto global de la alineación de estos pequeños dominios, que originalmente están aleatoriamente ordenados, a una ordenación parcial, siempre es parcial, da como resultado una corriente que podemos representar como una corriente global, y por lo tanto se genera un campo magnético, ¿verdad? Importante en este punto empezar a definir las cosas con más precisión. Vamos a definir el campo externo que se aplica por medio de una solenoide externa como B0, es el campo externo al material. Aquí dice campo externo generado por la solenoide. Y Bm es el campo inducido en el material debido a la presencia de los dipolos magnéticos y por el efecto colectivo de la suma de sus corrientes. Entonces, vamos a suponer, es una suposición, nos limita a el terreno de materiales lineales, con comportamientos lineales. Vamos a suponer que el campo eléctrico inducido, que es resultado de la suma de los dipolos magnéticos de todos los pequeños dipolitos, es proporcional, ¿verdad? Directamente proporcional al campo externo que se aplicó con la solenoide. Si eso ocurre, a esta constante xi se le llama susceptibilidad magnética de un material. Y si ustedes recuerdan, hace ya varias clases, ocurrió lo mismo con los campos eléctricos aplicados a un material dieléctrico, ¿verdad? En ese caso, había una susceptibilidad eléctrica que nos daba la respuesta del vector de polarización. Si no se acuerdan de esto, revisen sus notas, bajo la presencia de un campo eléctrico E. Análogamente, en el caso de materiales magnéticos, existe una respuesta proporcional al campo externo aplicado vía una constante xi, es muy importante, se acuerdan de esta definición después, y que se define como susceptibilidad magnética del material. El campo magnético total que se obtenga una vez que se aplica un campo a un material es la suma del campo inicial y el campo inducido, ¿verdad? Si ustedes hacen esto, entonces se darán cuenta que el campo total se puede expresar como 1 más xi del campo. El campo inducido es 1 más xi veces el campo original, ¿verdad? Y a esta pequeña constante, 1 más xi por mu0, se le conoce como permeabilidad magnética de un material. Todo este tiempo hemos estado hablando de la permeabilidad magnética del vacío, mu0. Eso lo vimos, les pido que si no lo recuerdan, que lo vean, con la ley de Biot y Savart. Ahí apareció como una constante que multiplica la fuerza que se genera, la fuerza magnética que se genera por una pequeña corriente diferencial. En el caso de que haya materiales presentes que tienen una respuesta
a la presencia de un campo magnético, se define ahora esta permeabilidad, que es 1 más xi veces, donde xi es la susceptibilidad magnética, veces la permeabilidad del vacío. Estas definiciones son importantes, van a seguir apareciendo, en particular cuando veamos la síntesis entre la electricidad y el magnetismo en campos variables, así que es importante que la registre. Vamos a ver nuevamente qué significa esto en órdenes de magnitud. Esta es una lista de la susceptibilidad magnética en órdenes de magnitud de distintos materiales. Es una cantidad sin dimensiones, obviamente es un coeficiente, y tiene valores del orden de 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 6, en distintos materiales. Y en algunos casos aparece como negativa, ¿verdad? Eso es para materiales que tienen respuestas contrarias a la del campo inducido, como por ejemplo el agua. El agua es uno de los materiales diamagnéticos, es decir, con una susceptibilidad magnética más altos, ¿verdad? Y bueno, aquí ya tienen algunos valores. Nunca son sorprendentes. Ahorita vamos a ver en el caso de materiales ferromagnéticos cómo estas constantes son muy, muy grandes. Entonces, vamos a ver materiales diamagnéticos. Acabamos de ver los paramagnéticos, ¿verdad? En los materiales diamagnéticos existe un movimiento aleatorio debido al efecto térmico de la temperatura del material, y intrínsecamente esos materiales, así como lo vimos con el caso del helio, por ejemplo, tienen un momento dipolar magnético cero. Cuando se les acerca un campo magnético externo, este campo parte de cero, es cuando el imán está lejos y alcanza un valor máximo en cierto tiempo. Veremos un poquito más adelante que este fenómeno de campos magnéticos variables inducen una corriente, típicamente en bobinas, ocurre también en materiales. En el caso de materiales estrictamente se llama precesión del Larmor, pero podemos visualizarlo como una inducción de una corriente, una pequeña corriente global. En este caso, como veremos más adelante, por la ley de Lenz, es una corriente que genera un campo que se opone al campo que estamos haciendo crecer de manera externa. Estamos tratando de visualizar esto aquí. Estamos metiendo un imán y eso induce aquí una corriente que genera un campo que se opone a que este imán entre, ¿verdad? Eso se llama ley de Lenz, lo vamos a ver con más detalle, pero si quieren visualizar esto a nivel atómico, la presencia de un campo magnético creciente dentro de un material que originalmente no tiene un momento dipolar magnético, induce una corriente, pero en sentido contrario al campo externo. Los materiales que se comportan de esta manera, repito, se llaman diamagnéticos y generan un campo opuesto al campo B0 original, ¿verdad? Por eso regresemos a nuestra definición. El campo total es B0 más xi veces B0, que es el campo inducido, y como vimos en esta tabla, hay algunos materiales que se llaman diamagnéticos que generan una respuesta negativa aquí, ¿verdad? Por lo tanto, el campo total es menor al campo original porque se le restó una partecita, ¿verdad? Son materiales diamagnéticos. Finalmente, los materiales ferromagnéticos están en una categoría completamente diferente. Aquí es difícil hacer analogías. Hay un fenómeno que se llama fenómeno de creación de dominios, microdominios, ahorita los vamos a ver más adelante visualmente, y la explicación de por qué se forman estos dominios, cuál es su tamaño, cuál es la topología específica, es un problema complejo. Eso les puedo decir. Si les interesa, les puedo dar una clase específicamente de ferromagnetismo. Desafortunadamente hay que involucrar conceptos de mecánica cuántica de manera necesaria aquí. Pero para propósitos de esta clase sencilla, los materiales ferromagnéticos tienen este comportamiento. En los materiales ferromagnéticos aparecen pequeñas fronteras topológicas o dominios que tienen de manera global un campo magnético macroscópico dentro de estos pequeños dominios, ¿no? Esa es una fotografía real, es una fotografía con un microscopio óptico en el cual se usan polarizadores y se añaden estos polvitos de hierro
Y ustedes con un microscopio podrían ver que en el níquel, por ejemplo, se forman tal y cual estas fronteras con dislocaciones, con dominios que tienen orientaciones de campo magnético en distintos lugares. Estos pequeños dominios tienen tamaños, por aquí lo anoté, no lo puse, pues algunos micrómetros, ¿verdad? Otra cosa importante es que solo el hierro, el cobalto, el níquel y el gadolinio, seguramente nunca han oído hablar de él, los que sí, pues de una cerveza, y las aleaciones de estos presentan este comportamiento global. Y a estas alturas quiero dejarlos intrigados, existe este fenómeno, hay varias teorías, el modelo de Ising, hay un montón de cosas que permiten explicar esto, pero requiere una física bastante más avanzada. Entonces, los materiales ferromagnéticos presentan este comportamiento. Al igual que los diamagnéticos, las respuestas del campo son iguales, la definición de la permeabilidad magnética es la misma, sin embargo, el valor del orden de la susceptibilidad magnética es del orden de 10 a la 3. Aquí tengo un pequeño error, es 10 a la 3, no es 103, es 10 a la 3, ¿verdad? Y hay una cosa también interesante, son muy complejos los materiales, es que esta respuesta a B0 depende del valor de B, ¿verdad? No es, en el caso de los materiales diamagnéticos y paramagnéticos, la respuesta del campo inducido a la presencia de un campo externo es lineal y prácticamente constante, independientemente del valor del campo externo. En el caso de los materiales ferromagnéticos, fíjense ustedes, dependiendo de la magnitud de B0, aquí se aparece este puntero, no me deja ver, pero lo pueden ver aquí, cada día me acerco y no se ve. En el eje de las X de esta gráfica ven que el valor de B0 va creciendo y correspondientemente, bueno, hay una constante proporcionalidad. Este campo magnético B no sigue un comportamiento lineal. El campo inducido no sigue un comportamiento lineal comparado con el campo externo. Y esto nos lleva a un concepto que es privativo de los materiales ferromagnéticos, que se llama histéresis. Y es lo siguiente. Supongan ustedes, y hay maneras de hacerlo, les compartí un video en el que se calienta un material ferromagnético a muy, muy altas temperaturas, técnicamente por arriba de lo que se conoce como temperatura de Curie, y se le lleva a un valor cero de magnetización, ¿ok? Entonces tienen ustedes un material ferromagnético con cero magnetización intrínseca y empiezan a aplicar un campo magnético B0. Bueno, pues el campo magnético B total, que es el B0 más el inducido, va a seguir esta curva originalmente, ¿verdad? Y supongan ustedes que llegan a un valor de campo B, BA, y en ese punto ustedes quieren empezar a reducir. En este caso el campo va en esta dirección, ¿verdad? Positivo, y se llega de 0 a A. Después cambian el sentido de polaridad de su solenoide y empiezan a aplicar un campo negativo. La histéresis se refiere al fenómeno en el cual el regreso no es el mismo que la ida, ¿verdad? Ustedes se van por aquí y al regresar, al aplicar un campo negativo, el material sigue esta curva de comportamiento magnético, ¿verdad? Hasta llegar a B, a un valor de magnetización B con un campo magnético negativo. Después, si por alguna razón ustedes son caprichosos, cambian la polaridad de la bobina y empiezan a incrementar el campo, el material normal trataría de regresarse por donde vino, ¿verdad? Sería reversible. Los materiales ferromagnéticos no hacen esto, regresan por otra curva, ¿verdad? Que es esta. Una vez que están aquí, esta curva ya es reproducible, ¿verdad? Siempre cuando ponen un campo negativo y van hacia este lado de la inducción intrínseca de un campo dentro del material, sigue la curva A-B, pero cuando suben el campo, esta curva de B a A se va por otro camino. A esta curva se le llama curva de histéresis, es un fenómeno que se llama fenómeno de histéresis, y en términos generales la histéresis se refiere a fenómenos que no son reversibles y no son simétricos, ¿verdad? Sí, un segundo. Y es algo que les quería presentar. Al igual que los diamagnéticos, los ferromagnéticos alinean las corrientes, en este caso en sus dominios, no son corrientes microscópicas, en este caso de manera simbólica represento corrientes de dominios,
y da lugar a una corriente total macroscópica. ¿Por qué podemos afirmar esto? En esta figura puse una solenoide, ¿verdad?, en la cual se induce una corriente a través de esos alambritos y eso da lugar a un campo magnético que tiene esta forma, es un dipolo magnético. Cuando ustedes tienen un imán, el campo magnético que se genera es muy parecido, es un campo dipolar muy parecido al de una solenoide. Y esto refuerza la idea de que equivalentemente aquí adentro hay una gran corriente equivalente, imaginaria, ¿verdad?, inducida por los dominios en el caso de los materiales ferromagnéticos y por los átomos individuales en el caso de materiales diamagnéticos. Entonces, esto concluye la primera parte.